China aprieta el monopolio de tierras raras justo cuando Trump prepara las negociaciones comerciales. Hola, soy Pedro Alcalá y bienvenidos a Actualidad Internacional. Hoy veremos la guerra tecnológica que redefine el poder global, Trump reordenando alianzas, y las crisis humanitarias que el mundo prefiere ignorar. Comenzamos. China acaba de dar un paso sin precedentes en su control sobre las tierras raras, materiales críticos para prácticamente toda la tecnología moderna. El 9 de octubre, Pekín anunció que desde el 1 de diciembre exigirá licencias de exportación no solo para las tierras raras extraídas en su territorio, sino también para cualquier producto fabricado en el extranjero que contenga al menos 0,1% en valor de materiales chinos. El momento no es casual. Esta medida llega días antes de una cumbre esperada entre Xi Jinping y Donald Trump en Corea del Sur. La tregua arancelaria actual expira el 10 de noviembre. China controla el 70% de la minería global de tierras raras y el 90% del refinamiento mundial. Estos materiales son esenciales para semiconductores, baterías, motores eléctricos, sistemas de defensa y tecnología avanzada. La profesora Stephanie Khan describe esta jugada como ofensiva y defensiva simultáneamente, usar el dominio de Pekín como moneda en negociaciones comerciales mientras protege sus intereses industriales en robótica y semiconductores. El experto David Abraham lo resume directamente: esta estrategia busca que los recursos chinos favorezcan la manufactura china, cortando el acceso a otros países. Los monopolios estatales sobre recursos críticos representan una amenaza tangible a la autonomía tecnológica de las democracias. Ese mismo día, China desplegó otra herramienta de represalia comercial. El Ministerio de Comercio añadió 14 entidades extranjeras a su lista de entidades no confiables, restringiendo su capacidad de operar en la segunda economía mundial. La medida es una respuesta directa a quienes Pekín considera que han cruzado líneas rojas. Algunas organizaciones habían realizado cooperación militar con Taiwán, o hecho comentarios maliciosos sobre China y asistido a gobiernos extranjeros en suprimir empresas chinas. La lista incluye mayormente compañías estadounidenses, pero también instituciones canadienses y europeas. Entre las sancionadas destaca Techinsics, firma canadiense de investigación tecnológica, junto con 9 subsidiarias incluyendo Strategy Analytics. Su pecado fue desmontar un procesador de Huawei y descubrir que contenía un chip de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Estados Unidos había impuesto en 2020 reglas de exportación para detener envíos a Huawei que utilizaran tecnología estadounidense, incluyendo chips de TSMC. También aparece el Halifax International Security Forum, una reunión anual de funcionarios gubernamentales y militares en Canadá que China considera hostil. El mensaje es claro: la transparencia que expone violaciones de sanciones no será tolerada. En regímenes que dependen del control de información, quienes revelan secretos se convierten en amenazas. El caso de Techinsics merece atención especial porque ilustra exactamente lo que Pekín está castigando. La firma canadiense se especializa en desmontajes detallados que identifican las partes en productos electrónicos. En 2023, Bloomberg con Techinsics reveló que Huawei había desarrollado un procesador de smartphone fabricado en China capaz de competir con Qualcomm y Apple, un avance significativo bajo sanciones severas. Pero la revelación más explosiva llegó la semana pasada. Techinsics estableció que componentes de Taiwan Semiconductor Manufacturing, Samsung y SK hynix estaban presentes en los semiconductores de inteligencia artificial más avanzados de Huawei. Dado que Estados Unidos había impuesto reglas de exportación para detener envíos a Huawei que utilizaran tecnología estadounidense, el descubrimiento era devastador. Probaba que Huawei estaba evadiendo sanciones a gran escala. El ministerio chino no dio razones específicas para incluir a Techinsics, pero el momento es revelador. Las entidades japonesas, coreanas y europeas de la firma fueron todas sancionadas. También figura BAE Systems, asociada con mejoras de defensa europea en respuesta a la invasión rusa de Ucrania. La estrategia de Pekín es transparente: quien revele secretos del aparato estatal chino pagará el precio. Los regímenes autoritarios no prosperan cuando la información fluye libremente. Mientras Pekín aprieta su control tecnológico, Taiwán responde con su propia demostración de autonomía defensiva. El presidente Lai Ching-te anunció el 10 de octubre un nuevo sistema avanzado de defensa aérea Taiwan Dome, diseñado para enfrentar la presión militar creciente de China. Taiwán enfrenta una realidad brutal: China tiene un ejército vastamente superior y continúa agregando armas avanzadas como cazas furtivos, portaaviones y un arsenal masivo de misiles. La isla democrática está aumentando su gasto en defensa, pero la asimetría es enorme. El Taiwan Dome integrará equipos de producción nacional y extranjera, utilizando tecnología inteligente. El objetivo es manejar amenazas complejas: drones, cohetes, misiles y aeronaves militares.
Al igual que el Iron Dome de Israel opera contra ataques desde Gaza, Líbano e Irán, Taiwán podrá operar con mayor resiliencia. Los planes están siendo redactados y la integración inicial comenzará pronto. China, que nunca ha renunciado al uso de la fuerza para controlar Taiwán, llama a Lai un separatista y ha rechazado repetidamente sus ofertas de diálogo. Pekín ha declarado que defenderá firmemente la soberanía nacional y la integridad territorial. Las democracias que invierten en su propia defensa tecnológica tienen mejores probabilidades de preservar su autonomía que aquellas que dependen de la buena voluntad de regímenes autoritarios. Cruzando el Atlántico, vemos cómo estas tensiones comerciales moldean políticas europeas. La Unión Europea anunció que duplicará sus aranceles a 50% para importaciones de acero por encima de una cuota, reduciendo esa cuota en un 47% a 18,3 millones de toneladas anuales. Bruselas dice que responde a sobreproducción global. El momento y el nivel son reveladores. Es exactamente el 50% que Trump impuso sobre el acero europeo este año. Está la UE, autoproclamada paladín del libre comercio, copiando la estrategia de Trump. China respondió rápidamente. La Cámara de Comercio china llamó a la medida un paso proteccionista que va en contra del compromiso histórico de la UE con el comercio abierto. Bruselas insiste en que los aranceles solo se aplican a volúmenes excesivos. El comisario de Comercio Maroš Šefčovič fue directo: lo claro desde Estados Unidos era miren, ya adoptamos medidas robustas, ¿qué van a hacer ustedes? Varios observadores ven esto como un intento de convencer a Trump de reducir sus aranceles. Eurofer espera que establezcan las bases para un diálogo renovado con la administración Trump. Cuando incluso los defensores del libre comercio adoptan herramientas proteccionistas, quizás la conversación sobre políticas comerciales está cambiando más fundamentalmente de lo que las élites admiten. Y resulta que la estrategia arancelaria de Trump tiene resultados tangibles que contradicen las predicciones de las élites económicas. 6 meses después del Día de la Liberación en abril, cuando Trump impuso aranceles masivos, ninguna predicción catastrófica se materializó. La tariflación que los economistas prometían nunca llegó. Los precios de productos importados con aranceles no subieron como se predijo. El argumento económico central contra los aranceles, que elevan precios al consumidor, ha colapsado frente a los datos. Lo que estamos viendo es términos de intercambio óptimos. Un país con un mercado consumidor dominante globalmente puede emplear aranceles para forzar a fabricantes extranjeros a bajar precios. Quizás lo más revelador, la represalia devastadora y las guerras comerciales que se predijeron nunca ocurrieron. Países se alinearon para negociar. La Unión Europea hizo un acuerdo. Japón vino a la mesa. Corea del Sur hizo concesiones. En lugar de lanzar una guerra comercial, los socios comerciales descubrieron que necesitan el mercado estadounidense, muchos admitiendo que el status quo había sido injusto. El economista que dijo que los aranceles causarían inflación debió preguntarse, si dañan al país que los impone, ¿por qué alguien retaliaría? Los mercados se ajustan de maneras que los modelos de las élites no capturaron. Pero Trump no aplica esta lógica uniformemente. El mismo presidente sugiere que España podría ser expulsada de la OTAN por resistirse al nuevo objetivo de gasto en defensa del 5% del PIB. Hablando en Washington junto al presidente finlandés Alexander Stubb, Trump llamó a España un rezagado entre los 32 miembros. El país no tiene excusa para no aumentar su gasto, dijo Trump. Tal vez deberían expulsarlos de la OTAN, francamente. No es la primera vez. Trump presiona a los aliados para aumentar el gasto al 5% del PIB, 3,5% para necesidades militares y 1,5% para infraestructura. El primer ministro español Pedro Sánchez dice que España solo elevará su presupuesto al 2,1% y reclama una exención. Sánchez cree que España enfrenta amenazas diferentes. Nuestra amenaza no es Rusia trayendo sus tropas a través de los Pirineos, dijo en marzo. El embajador estadounidense Andrew Puzder reconoció las diferencias regionales: las naciones del este están muy preocupadas por Rusia. Conforme vas más al oeste y sur, se preocupan menos. Cuando se le preguntó si defendería a Finlandia en caso de ataque ruso, Trump respondió, si lo haría, son miembros de la OTAN. La responsabilidad compartida en una alianza militar requiere contribuciones compartidas. Las garantías de seguridad sin reciprocidad no son sostenibles. Pero Trump no trata a todos los aliados con la misma dureza. En contraste con la presión sobre España, Washington acaba de intervenir para rescatar el peso argentino. El 9 de octubre, el secretario del Tesoro Scott Bessent anunció que Estados Unidos había comprado directamente pesos argentinos y finalizado un acuerdo de intercambio de divisas de $20.000 millones. Hoy, hemos comprado directamente pesos argentinos.
Además, hemos finalizado un acuerdo de intercambio de divisas de 20.000 millones con el Banco Central Argentino, escribió Bessent. Milley agradeció a Trump. El anuncio siguió a 4 días de reuniones en Washington. Milley enfrenta mercados nerviosos y una moneda bajo presión antes de elecciones legislativas el 26 de octubre. Los mercados se inquietan por las reservas de cambio. Las presiones sobre el peso afectan directamente a los argentinos, que por falta de confianza en su moneda ahorran en dólares. La inflación ha desacelerado a 19.5% en 7 meses desde enero, contra 87% en el mismo periodo de 2024, el éxito mayor del gobierno Milley, a pesar de un alto costo social. El contraste con España es instructivo, reformadores dispuestos a implementar austeridad fiscal reciben apoyo tangible. Los que buscan exenciones reciben presión. Pero el mismo Trump que apoya reformadores económicos en Argentina también está considerando invocar la ley de insurrección contra protestas en territorio estadounidense. La administración está sopesando usar esta ley de 1807 para desplegar tropas federales en ciudades contra manifestantes. Analistas legales han examinado las implicaciones de estos despliegues militares, describiéndolos como desconectados de los hechos. Trump amenaza con invocar la ley de insurrección para intensificar el enfrentamiento con ciudades demócratas. La ley de insurrección otorga al presidente autoridad para desplegar militares en territorio doméstico bajo circunstancias extraordinarias, tradicionalmente interpretadas como insurrección real, violencia generalizada o incapacidad de autoridades locales de mantener el orden. Pero la administración considera el umbral mucho más bajo. El profesor Stephen Bladek argumenta que no, Trump no puede desplegar tropas donde quiera. Pero el profesor Jack Goldsmith sostiene que el presidente tiene las cartas legales. La narrativa de caos desenfrenado que justificaría intervención federal no se alinea con los datos reales. La autoridad concentrada en una sola persona, incluso elegida democráticamente, requiere mecanismos de contrapeso robustos. El poder ejecutivo sin restricciones tiende hacia el autoritarismo. Cambiando radicalmente de tema, debemos hablar de una crisis humanitaria devastadora en Gaza. Más de 54.000 niños gazatíes menores de 5 años sufren desnutrición aguda y enfrentan riesgo elevado de mortalidad. El estudio examinó 220.000 niños entre enero de 2024 y agosto de 2025. La medición es simple, una cinta y 125 milímetros. Si el perímetro del brazo es inferior, hay desnutrición aguda. De los 54.600 afectados, 12.800 presentan cuadros graves que necesitan alimentación terapéutica intensiva. Pero en Gaza, con un sistema sanitario destruido y ayuda israelí insuficiente, sus vidas corren peligro real. Los datos muestran un patrón escalofriante, la desnutrición disminuye durante altos al fuego y aumenta durante bloqueos. En enero de 2024 era 4.7%. Con restricciones severas saltó a 14.3%. Un alto el fuego la redujo a 5.5%. Tras un bloqueo de 11 semanas, alcanzó 15.8% en agosto de 2025. El Ministerio de Salud ha contabilizado 151 niños muertos por hambre, la mayoría en 2025. Las consecuencias de políticas que priorizan objetivos militares sobre civiles se extienden por generaciones. Si estás disfrutando este análisis independiente, te invito a suscribirte y activar las notificaciones. Continuamos. Y en este contexto de sufrimiento humanitario masivo, surge la pregunta, ¿ha ganado Netanyahu la guerra? Después de 2 años brutales, la guerra en Gaza parece al borde de terminar. Israel y Hamas acordaron un intercambio de rehenes por prisioneros palestinos, un paso importante hacia terminar una guerra que ha matado a más de 60.000 palestinos. El 8 de octubre, Trump anunció, Israel y Hamas han firmado la primera fase de nuestro plan de paz. Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto, e Israel retirará sus tropas. Netanyahu describe este desarrollo como su logro, llamando al acuerdo un gran día para Israel. Presentar esto como una victoria es crucial. Debe vender el acuerdo a su gobierno de coalición de extrema derecha. Los israelíes ya celebran en Tel Aviv. Lo que no está claro es si este acuerdo proporcionará la oportunidad para que Netanyahu reclame una victoria militar más amplia sobre Hamas. Existe una posibilidad clara de que este acuerdo marque el principio del fin para Netanyahu. Su guerra catastrófica, calificada de genocidio por la ONU y numerosos académicos, ha aislado diplomáticamente a Israel. Las victorias que dejan decenas de miles de civiles muertos y niños desnutridos no merecen celebraciones sin reservas. Mientras la tinta secaba en el acuerdo, Emmanuel Macron organizó una cumbre en París para discutir una solución política tras el esperado fin de hostilidades.
Apenas horas después de que Israel y Hamas confirmaran la primera fase del alto al fuego, funcionarios de una docena de países se reunieron. Macron busca impulsar una solución de dos estados, tras el reconocimiento del Estado de Palestina por 10 países más en Naciones Unidas. Quiere establecer una estructura de gobernanza temporal para Gaza. Damos la bienvenida a la liberación de los rehenes, pero necesitamos trabajar en un plan para lo que viene después, confirmó Kaja Kallas, jefa de política exterior de la UE. La reunión busca facilitar la entrega de ayuda humanitaria y abrir camino para una fuerza internacional de estabilización. Francia está lista para jugar su parte, confirmó Macron. Sin embargo, las relaciones entre París y Tel Aviv están tensas. El ministro israelí Gideon Saar declaró que la reunión era innecesaria y dañina. Vemos esto como otro intento de Macron de desviar la atención de sus problemas domésticos. El secretario de Estado estadounidense Mark Rubio canceló su viaje a Francia. Las credenciales internacionales de un líder pierden peso cuando su situación doméstica se desmorona. La crisis política de Francia no muestra señales de disminuir. La dimisión del primer ministro Sébastien Lecornu, tras solo 27 días en el cargo, significa que el país tendrá un octavo primer ministro en 5 años. El presupuesto de 2026 podría no acordarse a tiempo. El año pasado fue prorrogado por inestabilidad política, previniendo un cierre gubernamental pero sin resolver problemas económicos. Durante el periodo de Macron desde 2017, el gasto público ha subido mientras implementó recortes fiscales. La deuda nacional aumentó en más de 1 billón de euros. La deuda como porcentaje del PIB subió de 101% a 114%, la tercera más alta de la UE. Francia no ha balanceado sus presupuestos en décadas. El déficit era 3.4% cuando Macron llegó al poder, ahora está en 5.8%. La economista Alexandra Roulet señala que las políticas de gasto combinadas con recortes fiscales son las razones principales. La esperanza era impulsar la economía para que los ingresos crecieran, pero no ha sucedido. Algunos expertos ven un modelo, Italia. Bajo Giorgia Meloni, el déficit cayó a 3.4%. La disciplina fiscal no es ideológica, es matemática. El gasto descontrolado eventualmente genera consecuencias. La hipocresía francesa es notable. El presidente Macron parece más invertido en resolver el Medio Oriente que su propio país. Francia tiene responsabilidad histórica por el caos político en la región. Pero su impulso por la solución de dos estados es imposible de separar de la conflagración doméstica que preside. Bajo presión de partidos de izquierda, Macron pudo haber visto movimientos como reconocer Palestina como suficientes para mantenerlos contentos. Pero ese periodo terminó. En su punto más débil, su activismo internacional suena hueco. Su ministro de Asuntos Exteriores Jean-Noël Barrot incluso afirmó que el plan de paz de Gaza de Trump fue inspirado explícitamente por Francia. Parece más fácil organizar reuniones para hablar sobre implementar un acuerdo de paz extranjero sin aporte francés que recoger los pedazos de su propio lío. Mientras el presidente habla sobre el día después en Gaza, el panorama político francés planifica el día después de Macron. Los líderes que no pueden gobernar en casa tienen credibilidad limitada para mediar conflictos en el extranjero. La debilidad institucional europea no se limita a Francia. Ursula von der Leyen enfrentó 2 votos de censura en el Parlamento Europeo. Sobrevivió ambos, pero los números revelan una institución fracturada. Ninguno tenía posibilidad de asegurar la mayoría de 2/3 requerida, pero sirvieron como recordatorio de un Parlamento cada vez más fragmentado. Von der Leyen recibió apoyo de poco más de la mitad, 378 miembros en la primera votación y 383 en la segunda. Por el otro lado, 179 legisladores respaldaron la moción de Patriotas por Europa, mientras 133 respaldaron el desafío de la izquierda. Más problemático, las mayorías estrechas muestran cuán difícil se está volviendo para su comisión comandar una mayoría en el Parlamento, necesaria para aprobar legislación propuesta. Ambas mociones hicieron referencia al compromiso comercial reciente con Trump. La extrema derecha criticó sus políticas climáticas, migratorias y económicas. La izquierda la acusó de no hacer suficiente sobre Gaza. Von der Leyen pidió al Parlamento que se una, diciendo que la división servía a los intereses de Putin. Pero las instituciones que sobreviven votos con apoyo del 50% enfrentan desafíos de legitimidad serios. Y hablando de amenazas a instituciones europeas, la Comisión Europea investiga presunto reclutamiento de espías gestionado desde la Embajada húngara en Bruselas, cuando el ahora comisario de Salud Oliver Barrelli estaba a cargo. Un exdiplomático húngaro buscó reclutar funcionarios de la UE para espiar para Budapest.
Se acercó a funcionarios para obtener información confidencial como minutas de reuniones, y manipular documentos para beneficiar al gobierno de Viktor Orbán, presuntamente a cambio de pago. El jefe era Barreri, entonces embajador húngaro ante la UE, quien se convirtió en comisario en 2019 y fue reelegido el año pasado. Estableceremos un grupo interno para investigar, dijo un portavoz de la comisión. El código de conducta especifica que los comisarios deben tener compromiso europeo y no recibir órdenes de gobiernos. La presidenta von der Leyen ha sido informada. En el Parlamento, el socialista Elio Di Rupo planteó crear un comité de investigación. Si esto es cierto, sería uno de los mayores escándalos jamás vistos, dijo. El autoritarismo no necesita tanques cuando puede infiltrar instituciones mediante individuos dispuestos a traicionar principios por lealtad política. El tema de espionaje también expone debilidades en el Reino Unido. El exsecretario del gabinete Simon Case pidió una nueva ley de secretos oficiales, advirtiendo que el fiasco de espías chinos muestra que la legislación actual no es apta para su propósito. Un caso contra 2 hombres acusados de espiar para China colapsó porque no se pudo obtener evidencia gubernamental que refiriera a China como amenaza de seguridad nacional. Christopher Cass y Christopher Berry niegan las acusaciones. Keir Starmer culpó a los conservadores por no definir a China como amenaza. La líder conservadora Kemi Badenoch acusó al laborismo de colapsar deliberadamente el juicio, porque el primer ministro quiere congraciarse con Pekín. Case, funcionario público de más alto rango, dijo que el episodio demostró la necesidad de legislación de espionaje confiable. Este caso muestra que nuestro marco está desactualizado. Los procesamientos exitosos parecen increíblemente difíciles de lograr. El problema central, la relación de Gran Bretaña con China, definida como un desafío, aunque es uno de sus mayores socios comerciales. La legislación actual se originó antes de la Primera Guerra Mundial. Las democracias con legislación diseñada para amenazas del siglo XX mientras enfrentan desafíos del siglo XXI operan con desventaja estructural significativa. Cruzando de vuelta a Alemania, vale reflexionar sobre lecciones históricas del apaciguamiento de regímenes autoritarios. Una cena con Angela Merkel hace 17 años ilustra esta dinámica, donde Rusia estaba en el menú, literal y figurativamente. El periodista Konstantin Egert escribió sobre una cena en el apartamento oficial del Bundeskanzler. Merkel quería hablar sobre Rusia, donde Dmitry Medvedev acababa de ser elegido, para calentar la silla de Putin. Lo impresionante, la excelente comprensión de Merkel de cómo funcionaba la Rusia de Putin, y su marcada falta de voluntad para reaccionar a cualquier crítica del régimen. Las preguntas de Merkel eran agudas. Pero cada vez que un invitado mencionaba manipulación electoral o la obsesión del Kremlin con prevenir que vecinos se unieran a la OTAN, la canciller se congelaba o respondía con algo anodino. Poco después, Rusia invadió Georgia y creó 2 estados títeres. Esto ocurrió después de que Merkel y Sarkozy bloquearan el camino de Ucrania y Georgia a la OTAN en Bucarest. Merkel creía que actuó en los intereses de Alemania. Su cálculo, los ingresos masivos de petróleo y gas crearían dependencia europea tan significativa que el Kremlin inevitablemente elegiría paz y estabilidad. Merkel aún insiste en que su política fue correcta, negándose a reconocer su error. Ucrania paga el precio de estos delirios. El apaciguamiento diseñado para actores racionales no funciona en conspiradores paranoicos. Pero la Alemania actual toma un camino diferente al de Merkel, al menos en política industrial. El candidato a canciller Friedrich Merz se pronunció contra el objetivo de la UE de eliminar autos con motores de combustión interna para 2035, permitiendo solo vehículos eléctricos. Un corte tan duro en 2035 no se llevará a cabo, si tengo algo que ver con ello, dijo Merz en Berlín. El diputado canciller Lars Klingbeil también señaló disposición para cambios, citando autos híbridos enchufables, extensores de rango, y mezclas innovadoras de combustible. Merz y Klingbeil planean intensificar incentivos para compradores de autos eléctricos, exenciones de impuestos y un esquema para compradores de menores ingresos. Alemania lucha por apuntalar su industria automotriz, que enfrenta competencia de China, demanda disminuida, barreras comerciales, y la transición hacia motores eléctricos. Más de 50.000 empleos se perdieron en 2024. La UE estableció no registrar nuevos autos alimentados por combustible desde 2035 en 2022. Muchos líderes industriales expresan dudas. Los autos eléctricos siguen siendo más caros, con limitaciones de rango y carga. La copresidenta de los Verdes criticó el anuncio. Pero Winfried Kretschmann, primer ministro verde de Baden-Württemberg, dio la bienvenida diciendo que el objetivo de 100% electromovilidad no es alcanzable. Las imposiciones burocráticas que ignoran realidades de mercado eventualmente colisionan con la economía.
La flexibilidad adaptativa supera a la planificación centralizada rígida. Y terminamos con una historia que cristaliza el mensaje de este episodio: la tecnología es neutral, lo que la define es el sistema que la empuña. En Myanmar, parapentes motorizados de baja tecnología se han convertido en arma letal en la campaña aérea de la junta militar. Era una noche de lunes en el municipio de Chanú, donde casi 100 personas se reunieron para marcar Tadinyut, el festival de luna llena. Algunos sostenían velas en el evento, que servía como celebración y protesta contra los militares que tomaron el poder en 2021. La celebración se convirtió en horror cuando un parapente motorizado voló sobre la multitud y arrojó bombas. El ataque duró 7 minutos, pero al menos 26 personas murieron. Pensé que la parte inferior de mi cuerpo había sido seccionada, dijo un hombre de 30 años. Esto es asesinato en masa. El paramotor es ahora un elemento fijo en la brutal campaña de la Junta. Cada uno puede cargar 160 kilogramos, acomodando a un paracaidista y varias bombas pequeñas. Equipados con GPS, golpean objetivos desde altitudes bajo 300 metros. Un paramotor puede volar 3 horas. Los paracaidistas se entrenan en días. El primer uso fue el día de Navidad en 2024. China proporciona apoyo crítico a la Junta, incluidas armas y tecnología de drones. La misma tecnología puede defender libertad o masacrar civiles. La diferencia no está en la tecnología, sino en los sistemas de gobierno que la emplean. Los regímenes autoritarios usan innovación para oprimir. Las democracias tienen mecanismos que eventualmente corrigen abusos. Esa diferencia importa más que nunca. De China controlando tierras raras a Myanmar usando paramotores contra civiles, hemos visto cómo la tecnología no es neutral hasta que entra en manos de sistemas específicos. Y esto ha sido todo por hoy en Actualidad Internacional. Los sistemas libres, transparentes, con mercados abiertos y límites al poder, eventualmente superan a los sistemas autoritarios centralizados. No por ideología, sino por funcionalidad. Si disfrutaste este análisis, suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto.